Durante siglos, la ciencia ha intentado responder a una de las preguntas más profundas que el ser humano puede hacerse. ¿Qué es la realidad? Y sin embargo, a pesar de sus avances espectaculares, la respuesta parece escaparse cuanto más se la mide. Para Federico Faggin, la razón de esta evasiva no está en la complejidad del universo, sino en un error de base: creer que la realidad está afuera, en lugar de entender que emerge desde dentro de la conciencia. Desde su experiencia como pionero en la ciencia y la tecnología, Faggin afirma con contundencia: la conciencia no es un producto del cerebro, es la fuente misma desde la cual emergen el tiempo, el espacio y toda experiencia. Esta afirmación no es metafórica ni poética, es una conclusión filosófica y experiencial que cuestiona toda la visión moderna basada en el modelo cartesiano. René Descartes, en el siglo XVII, separó el mundo en dos sustancias: la res extensa, el mundo físico, y la res cogitans, la mente, colocando al pensamiento como algo distinto y subordinado a la materia. Fue una ruptura que permitió el desarrollo del método científico, pero también una herida profunda en nuestra comprensión del ser. El legado de Descartes sobrevive hoy en la manera en que la ciencia observa el universo, como una gran maquinaria externa, regida por leyes que pueden escribirse con símbolos matemáticos. Pero Faggin advierte que los símbolos no son la realidad. Reducir la realidad a símbolos es como intentar describir el amor con una ecuación. Lo esencial se escapa. Aquí se revela un conflicto profundo entre el mapa y el territorio, entre el conocimiento representado y la vivencia directa. La ciencia moderna ha desarrollado mapas cada vez más precisos, pero ha olvidado mirar lo que esos mapas intentaban señalar: la experiencia misma. Incluso Albert Einstein, el gran formulador de las leyes cósmicas, intuía que algo no cuadraba. Aunque respetaba el poder de las matemáticas, también sentía que la física estaba incompleta. En sus últimos años, buscó una teoría unificada que nunca encontró. Faggin considera que esa unificación no vendrá de una fórmula, sino de una ampliación radical del marco. Incluir la conciencia no como un efecto colateral, sino como el origen mismo del universo conocido. Y es en ese giro donde se gesta la revolución. Si la conciencia es primera, entonces el tiempo y el espacio no existen independientemente. Son dimensiones que emergen para estructurar la experiencia. No son contenedores de la realidad, sino productos de nuestra percepción. El universo deja de ser una cosa allá afuera para convertirse en un escenario dinámico generado desde lo profundo del ser. Este cambio de paradigma no es fácil de aceptar. Aristóteles, mucho antes que Descartes, nos enseñó a dividir, clasificar, ordenar. Su lógica binaria fue útil para construir el pensamiento racional, pero también creó un hábito mental: creer que la verdad es lo que se puede comprobar externamente. Pero, ¿qué ocurre cuando lo esencial es invisible? ¿Qué pasa cuando la conciencia, que no puede medirse ni tocarse, resulta ser el corazón de todo? Faggin propone una brújula distinta para esta travesía: la conciencia como estrella polar. No es una metáfora poética, sino una dirección clara. Mientras todo cambia, mientras las verdades científicas se derrumban y reconstruyen, la experiencia de ser permanece. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el verdadero inicio del conocimiento. No entender el universo desde fuera, sino reconocer que somos la fuente desde la cual el universo se despliega. Imagina a una supercomputadora capaz de componer sinfonías,
analizar emociones y simular empatía con precisión quirúrgica. Podría sentir lo que siente un músico al componer. Puede experimentar lo que vive un oyente al escuchar una sonata de Mozart o una sinfonía de Beethoven. Para Federico Fagin, la respuesta es clara: no, porque la música no es una secuencia de notas organizadas, ni un algoritmo armónico. La música no es una señal, es una forma viva que se experimenta en el corazón. Esa vivencia interior, ese estremecimiento profundo, no puede ser imitado por ningún sistema artificial. La música, al igual que el amor o la compasión, no se representa, se encarna, se vive. No puede simbolizarse sin perder su esencia. Aquí es donde Fagin introduce una distinción fundamental: la diferencia entre símbolos muertos y símbolos cuánticos vivos. Un símbolo muerto es una representación abstracta, fija, como una palabra en un diccionario o un código binario. Pero los símbolos cuánticos, como el amor, la belleza, la compasión y la música, no son traducciones, son manifestaciones directas de estados de conciencia. Khalil Gibran, con su fuerza poética, lo expresó así: la belleza no es un rostro que desees contemplar, sino un fuego que te consume desde dentro. Ese fuego, esa vibración, no se puede programar ni digitalizar. Se manifiesta en la experiencia, no en la representación. Hans Jenny, físico y pionero de la cimática, lo mostró con experimentos simples pero impactantes. Al hacer vibrar partículas con ondas sonoras, estas adoptan formas geométricas bellísimas. Lo invisible, el sonido, da forma a lo visible, la materia. Este fenómeno no es solo físico, es una metáfora encarnada de cómo la conciencia genera realidad. Jesús hablaba de un amor que no se predicaba, sino que se vivía. Buda transmitía silencio más que doctrina. Cristo, más que una figura histórica, representa la compasión en su forma más pura, imposible de codificar en algoritmos. Rumi, el místico sufí, danzaba entre palabras que no buscaban explicar, sino evocar lo inexpresable. Estas figuras no enseñaban con símbolos, sino con presencia. Su mensaje era cuántico, no lógico. Fagin cuestiona la arrogancia de pensar que una inteligencia artificial, por avanzada que sea, podría replicar esa profundidad. Las máquinas manipulan símbolos, pero no saben lo que esos símbolos significan en carne y alma. Mencio, el pensador chino, decía que el corazón humano sabe lo que es justo sin necesidad de argumentos. Esa sabiduría del corazón es anterior a cualquier lógica, y es precisamente esa sabiduría la que la tecnología no puede simular. Lo que separa a un ser consciente de una máquina no es la capacidad de calcular o aprender patrones, sino la capacidad de sentir sentido, de ver belleza en lo inesperado, de conmoverse con una nota, un gesto, un silencio. En un mundo cada vez más dominado por la eficiencia, la automatización y la inteligencia artificial, esta reflexión se vuelve urgente, porque podemos estar construyendo sistemas cada vez más inteligentes, pero profundamente incapaces de sentir. La música, como símbolo cuántico, es un recordatorio de aquello que no se puede reducir. Nos conecta con lo intangible, con lo sagrado, con lo que vibra más allá de toda explicación. Y en ese contacto, en esa vibración que no puede ser simulada, descubrimos lo que las máquinas jamás podrán tocar: el alma. Vivimos rodeados de información, bibliotecas infinitas en la palma de la mano, cursos, teorías, citas y conceptos,
nos ofrecen la sensación de saber, pero ¿sabemos realmente o solo acumulamos mapas que nunca recorremos? Federico Fagin plantea una crítica directa a esta ilusión contemporánea. El conocimiento simbólico no transforma, la experiencia sí. En esa frase se condensa una verdad que hemos olvidado. Los símbolos, por más complejos que sean, son representaciones, no son la cosa en sí. Saber sobre la compasión no nos hace compasivos. Leer sobre la paz no nos convierte en pacíficos. Solo vivir transforma. Desde hace siglos, la humanidad ha confiado en los símbolos como vehículos de saber. Palabras, fórmulas, doctrinas. Pero el símbolo, como diría Fagin, es útil solo cuando apunta hacia algo vivo. El problema surge cuando se confunde el mapa con el territorio. San Pablo, uno de los pilares del cristianismo, no fue transformado por libros. Fue tocado por una experiencia directa. Su encuentro camino a Damasco no fue una lección teológica, sino una vivencia que lo sacudió desde dentro. A partir de allí, todo su conocimiento previo se volvió secundario. Lo mismo ocurrió con Moisés, cuya sabiduría no vino de lecturas, sino de una zarza ardiente, un símbolo viviente que no podía ignorarse. Y Jesús, cuyo mensaje no era un sistema conceptual, sino una manera de estar en el mundo. En estos ejemplos se revela un patrón. El verdadero conocimiento nace del contacto con lo real, no de su análisis. Papa Gregorio Magno, reconocido por su profundidad espiritual, afirmaba que el conocimiento sin humildad es inútil. La sabiduría, para él, se cultivaba en el corazón, no en el intelecto. Fagin insiste en que el ser humano ha caído en la trampa del saber sin transformación. Leemos sobre el amor, la compasión o la iluminación, pero seguimos actuando desde el ego, desde la desconexión. La información no basta, es la experiencia vivida la que deja huella. Mahatma Gandhi no solo hablaba de verdad, la encarnaba. Su vida era su mensaje. No se refugiaba en discursos. Ayunaba, caminaba, resistía con el cuerpo. Su sabiduría no venía de la acumulación, sino del vivir consciente. Era un observador-actor, como diría Fagin, no alguien que mira la vida desde la distancia, sino alguien que la co-crea con cada decisión. Esa es la diferencia clave. Hemos sido educados como espectadores del mundo, consumidores de conocimiento. Pero lo que propone Fagin es una revolución silenciosa, pasar de saber sobre algo a ser ese algo. La conciencia, como arquitecta de la experiencia, no quiere ser informada, quiere experimentar, porque solo en la experiencia hay sentido. Solo allí ocurre la transformación real. Pero, ¿por qué huimos de la experiencia? Porque implica riesgo. Implica salir del control del símbolo y entrar en lo impredecible del ser. El saber da seguridad, el vivir no. Pero es en esa inestabilidad donde ocurre lo verdadero. Hoy más que nunca necesitamos recordar esto, que saber sobre espiritualidad no es lo mismo que vivirla, que leer sobre compasión no es lo mismo que encarnarla, que memorizar frases de sabios no es lo mismo que dejar que esas palabras te atraviesen. El mundo está lleno de expertos que no han vivido lo que enseñan, y quizás por eso hay tanto ruido, pero tan poca transformación. Fagin nos recuerda que no vinimos a acumular datos, sino a transformarnos. Y esa transformación no se logra leyendo sobre el fuego, sino entrando en él. El ego nace como una herramienta de adaptación.
surge en la infancia, cuando el alma aún no puede sostenerse sola ante un mundo que parece amenazante. Se construye entonces una imagen. ¿Quién soy? ¿Cómo me ven? ¿Qué debo hacer para ser amado? Esta imagen es útil, por un tiempo, pero con los años, si no se trasciende, se convierte en una prisión. Federico Fagin lo describe con claridad. El ego es una máscara tan bien pegada al rostro que olvidamos que hay un rostro real debajo. No es el enemigo, pero tampoco es el ser. Es un sistema de defensa que paradójicamente termina impidiendo el contacto con lo auténtico. La prisión del ego no se impone desde fuera, se fortalece desde dentro. Cada vez que buscamos aprobación, cada vez que tememos al rechazo, cada vez que sentimos que valemos por lo que hacemos o tenemos, esa prisión se refuerza. Uno de los pilares que sostiene al ego es el deseo de superioridad, la necesidad de sentirnos mejores, más sabios, más evolucionados que otros. Fagin señala que este impulso nace del miedo, no de la verdad. Quien se sabe uno con todo, no necesita ser más que nadie. Solo el ego se compara, y es aquí donde se conecta con una de las grandes narrativas de nuestra era, la visión darwinista de la vida. Charles Darwin, sin proponérselo, ofreció una interpretación de la evolución basada en la lucha por la supervivencia, la competencia y la selección del más apto. Esa lectura, adoptada con fervor por el pensamiento moderno, alimentó la idea de que estamos separados, compitiendo por recursos, jerarquizados por méritos. Fagin no niega los datos de Darwin, pero sí cuestiona la interpretación mecanicista que se hizo de ellos. ¿Y si la evolución no fuera solo biológica? ¿Y si no estuviera guiada por la lucha, sino por la conciencia? ¿Y si en lugar de competir para sobrevivir, el universo estuviera invitando a cooperar para despertar? Este punto se refuerza cuando se observa la historia moderna. La revolución industrial, con figuras como Thomas Savery, marcó el inicio de una era que redujo al ser humano a engranaje, fuerza laboral, recurso. En ese mundo, el ego floreció como necesidad de protección y autoafirmación. Pero ahora, en pleno siglo XXI, esa máscara comienza a asfixiar. El alma clama por autenticidad. Y esa autenticidad solo es posible cuando se reconoce que el ego es una herramienta, no la identidad. Que el deseo de ser especial es un eco del miedo, no una afirmación del ser. Trascender el ego no significa anularlo, sino atravesarlo, verlo, comprenderlo, agradecer su función y luego soltarlo. Solo así puede surgir lo real, solo así puede el ser hablar sin máscaras. En una era donde las máquinas pueden componer música, escribir poemas e incluso sostener conversaciones emocionales, surge una pregunta inquietante. ¿Estamos confundiendo la apariencia de inteligencia con la conciencia real? Federico Fagin sostiene con firmeza que no hay comparación posible entre una simulación y una vivencia. La conciencia no puede surgir del procesamiento de símbolos, por sofisticado que éste sea. Una máquina puede simular una emoción, pero no puede sentirla. Puede reconocer patrones, pero no amar. Esta diferencia no es menor. Las inteligencias artificiales, por avanzadas que parezcan, carecen de intención interior, de subjetividad, de alma. Actúan sin sentido profundo. No tienen propósito existencial, solo algoritmos. Alan Turing, pionero de la computación, se preguntaba si una máquina que respondía como un ser humano debía considerarse consciente. La respuesta de Fagin es clara.
No. La conciencia no es una función que se imita, es una realidad que se vive. El peligro está en que cuanto más parecidas sean las máquinas a nosotros, más tentador será humanizarlas y deshumanizarnos. La tecnología moderna, en su carrera por la eficacia, ha sido impulsada desde un modelo egoico. Se desarrolla sin integrar la dimensión del alma. Se construye desde el cálculo, no desde el cuidado. Se diseña para escalar, no para sanar. Steve Jobs, con toda su genialidad estética, nunca ocultó su fascinación por la tecnología como forma de control, no como vía de integración espiritual. Su legado transformó el mundo, pero no necesariamente lo volvió más consciente. Y esto tiene raíces profundas. Desde Descartes, la mente y el cuerpo fueron separados. El ser humano fue reducido a una máquina biológica. Este pensamiento fundó la ciencia moderna y también la despojó de su alma. Fagin llama a recuperar esa alma, a cuestionar el rumbo de una humanidad que delega cada vez más su poder en sistemas que no sienten. Porque cuando dejamos que máquinas sin conciencia tomen decisiones éticas, educativas o médicas, corremos el riesgo de perder lo que nos hace humanos. La tecnología no es enemiga, pero sin alma es peligrosa, porque puede replicar todo, excepto lo esencial. Durante siglos, ciencia y espiritualidad caminaron por senderos opuestos. Una se aferró a los datos, la otra a la fe. Una observaba, la otra sentía. Pero esta división, dice Federico Fagin, fue artificial. El ser humano no es solo mente ni solo alma, es ambas. Y toda visión que excluya una parte del todo está destinada a incompletarse. La ciencia sin conciencia es ciega. La espiritualidad sin razón, peligrosa. Necesitamos ambas. Con esta afirmación, Fagin no propone una fusión superficial, sino una reconciliación profunda. Una ciencia que reconozca la conciencia como parte activa del universo. Una espiritualidad que abrace el pensamiento claro y riguroso sin temor. Durante siglos, el reduccionismo científico intentó explicar la vida como una suma de partes. El amor, la intuición, la creatividad, todo fue traducido a impulsos químicos, respuestas neuronales, mecanismos. Pero al hacerlo, algo se perdió, porque lo esencial no se puede reducir, solo se puede vivir. En esta nueva visión, el corazón recupera su lugar, no solo como órgano físico, sino como centro de percepción sutil. En muchas tradiciones, el corazón fue visto como sede de la sabiduría. La ciencia moderna empieza a intuir que el corazón tiene memoria, resonancia, inteligencia propia. Fagin habla del ser humano como co-creador. No estamos aquí para mirar el universo como espectadores pasivos. Estamos aquí para participar, para intuir, sentir, decidir y crear. La conciencia no observa la realidad, la modela. Mahatma Gandhi encarnó esta integración. Su lucha fue racional, estratégica, pero también profundamente espiritual. Pensaba con claridad y actuaba con compasión. No buscaba imponer, sino despertar. Y por eso transformó naciones sin disparar una sola bala. Jesús fue otro ejemplo de esta unión. No vino a enseñar teología, sino a vivir una ciencia del alma. Sus milagros no eran magia, eran manifestaciones de una conciencia unificada con lo divino. Su mensaje era, y sigue siendo, radicalmente integrador. Y luego está Rumi, que lo expresó con poesía. No eres una gota en el océano,
Eres el océano en una gota. La ciencia empática que propone Fagin no es una utopía, es una necesidad urgente, porque solo cuando el conocimiento se une al amor, el mundo se transforma de verdad. Vivimos una época de transición. Algo se desmorona y algo nace. No es solo una crisis política, económica o tecnológica. Es mucho más profundo. Es el fin de una humanidad centrada en el ego y el surgimiento de otra, guiada por la conciencia. Federico Fagin lo dice con claridad. Estamos en el umbral de una nueva humanidad, no más reactiva, sino creativa, no más dividida, sino consciente. La evolución ya no se trata de adaptarse al entorno físico. Ese fue el primer capítulo. Ahora, la evolución verdadera consiste en recordar quiénes somos en esencia. El alma ha esperado pacientemente. Durante milenios ha susurrado desde el fondo del corazón. Hoy, esos susurros se convierten en un llamado ineludible. El destino del ser humano no es sobrevivir, es despertar. Y ese despertar no es hacia afuera, sino hacia adentro. En palabras del místico y científico Teilhard de Chardin, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Esta frase resume todo el giro de conciencia que propone Fagin. Ya no basta con acumular conocimientos, datos, teorías. Lo importante es encarnar el conocimiento, sentirlo, vivirlo, transformarlo en sabiduría. Una nueva humanidad no puede sostenerse sobre el miedo, la competencia o la separación. Debe nutrirse de amor, colaboración y unidad. El ego fue un paso necesario, pero ahora es el momento del alma. Carl Jung, desde la psicología profunda, lo anticipó. El proceso de individuación no es volverse especial, sino volverse auténtico. El ser no se construye, se revela. Está en cada uno de nosotros, esperando ser liberado de las máscaras. Este despertar también implica una nueva mirada sobre la ciencia, la espiritualidad, el arte, la educación. La ciencia ya no debe negar lo invisible. La espiritualidad ya no debe temer a la razón. El arte ya no es solo expresión, sino conexión. La educación deja de formar obedientes y comienza a formar creadores conscientes. Albert Einstein, con su lucidez, decía: la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es su fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Fagin rescata ese regalo. Cree en una humanidad guiada por la intuición, por la sabiduría del corazón, por una lógica que no se impone, sino que escucha. El universo ya no se ve como una máquina, sino como una conciencia en expansión. El Tao de Lao Tse resuena aquí. Fluir con lo real, sin forzarlo, sin manipularlo. La belleza, no como adorno, sino como vibración del alma, vuelve al centro. En el arte, en la naturaleza, en la mirada de un niño, en un gesto compasivo. La belleza despierta, une, restaura. Esta nueva humanidad no será perfecta, no necesita serlo, pero será consciente. Y eso lo cambia todo, porque cuando el ser humano se recuerda a sí mismo como conciencia encarnada, todo cobra sentido. El dolor, la alegría, el tiempo, la muerte, el amor. Fagin no ofrece respuestas cerradas, no entrega recetas, pero señala el camino. El verdadero viaje no es hacia las estrellas, es hacia el centro del ser. Allí, en lo más profundo, el alma espera,
Y cuando la humanidad entera escuche su voz, habrá comenzado la era del Espíritu. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.